Momento de recibir y de darle la bienvenida al senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, ante la noticia que ha circulado en los últimos días, y es que unos 136.000 personas en nuestro país están consumiendo agua con niveles altos de arsénico. Bueno, el senador justamente pidió atender esta problemática, priorizando inversiones de OCE. Para conocer los detalles lo recibimos esta mañana. ¿Cómo anda, Gandini? Bienvenido. Buenos días, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo accedió a esta información que en realidad no es nueva? Pero bueno, impacta, ¿no? Los números, impacta el tiempo que hace que hay problemas con esta situación. ¿De dónde vienen estos datos? Hagamos una puesta al día en este asunto. El arsénico es un metaloide muy común en el planeta en general, que se ubica en el subsuelo y que tiene una formación geológica. Es un contaminante, pero no es un contaminante producido por el hombre. Es un contaminante natural. Natural. Un elemento que en determinadas proporciones puede afectar la salud. A veces tenemos aguas superficiales de las que OCE extrae, que tienen que ser procesadas porque tienen contaminantes muy cercanos a la mano del hombre. Fertilizantes, etc. En este caso no. A nivel internacional se había fijado hace mucho tiempo un tope, 50 microgramos de arsénico por litro de agua. Y eso es lo que tienen muchos países. Argentina tiene 50 microgramos. En Uruguay está fijado ya desde hace tiempo en 20 microgramos. Pero en el 2011, a partir de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de fijarlo en 10, en 2011, Salud Pública lo fijó en 10 para el año 2021. Le dio a OCE 10 años para que hiciera las adaptaciones necesarias en su infraestructura, en los pozos de los cuales extrae agua. Porque esto surge en aquellos problemas donde el agua es subterránea y OCE surte a la población, generalmente pequeñas localidades, desde pozos subterráneos. Tuvo 10 años OCE para hacer eso, no lo hizo. Ese plazo vencía el 3 de noviembre de este año. OCE comenzó a hacer en esta administración algunos estudios, identificó el problema y solicitó a finales de octubre a Salud Pública un plazo de 3 años, digamos una prórroga, para poder hacer sus inversiones. Salud Pública le dio 2, le dijo, le doy 2 años, o sea, también de alguna manera estableció una prioridad. Y hoy lo que tenemos es una situación que ya conocemos. Sabemos que hay 163 localidades en el país que tienen niveles de arsénico en el agua superiores a 10, menores de 20 o ahí en el borde, pero superiores a 10. Ahí hay desde 50 pequeñas localidades con su escuelita rural, hasta algunas de otras dimensiones. ¿De qué zonas hablamos, Gandini, para tener una referencia geográfica más o menos? Quizás lo más ubicable y llamativo es el sur, el Río de la Plata, es decir, algunas zonas de San José, Quillú, Punta de Valdés, Arasatí, Libertad. Por algunas zonas de Colonia va levantando. Después hay todo un eje sobre el río Uruguay, Tres Bocas, San Javier, Berlín, Isube, Quebracho, Daimán, y pequeñas localidades en ese entorno. Ahí hay, como les decía, algunas localidades medianas y algunas muy pequeñas. Lo cierto es que en cada una de ellas hay que encontrar una solución. En algunas hay un pozo, en otras hay 2 o 3 pozos de los cuales OCE extrae y suministra agua. Como es un problema del subsuelo y del acuífero del lugar, no lo arregla haciendo un pozo al lado. Claro. Va a tener el mismo problema, sino que lo va a arreglar con tecnologías adecuadas para filtrar esa agua. Y ahí tiene desde la ósmosis inversa con procesos de membranas y productos. ¿De cuánto sería la inversión que tiene que hacer OCE para regularizar esa situación? Todavía no está definida, pero ronda por los primeros estudios en cerca de 30 millones de dólares. Eso requiere no solo hacer el pozo, no solo instalar el sistema, del o de los pozos que tiene que traer el agua hacia el lugar donde instale el sistema, que no necesariamente es al lado, tiene que ubicar otro terreno. Desde allí subirlo a un tanque de agua y de ese tanque conectarlo al suministro de la localidad o la zona. O sea que hay obra civil y hay una decisión de qué tecnología utilizar. OCE es propietaria
de una patente de invención que llevó adelante un uruguayo, hoy gerente general de OCE, Arturo Castañino, de las UPAs, que son plantas potabilizadoras que Uruguay utiliza para emergencias, una inundación, un corte de agua. ¿Pero podría eliminar el arsénico del Sí, agua, elimina ese tipo de filtro? elimina el arsénico y bastante otros productos. Es decir, esas plantas las llevan los militares uruguayos cuando van en misiones de paz. Van al Congo, a veces llevan una de esas plantas, sacan agua de un río que no es nada potable y la transforman en potable. Eso sería a corto plazo. O ya no, definitivo como ese solución podría definitiva. ser el sistema. Es decir, que en estos lugares se instala una planta potabilizadora como la UPA y el agua tiene que pasar por allí. ¿Eso sería más económico? Bueno, eso lo tiene que estudiar OCE, tiene que ver cuál es el mejor sistema. Algunas de estas localidades o se hacen UPAs más pequeñas y entonces puede ser la solución, pero hay que construirlas, o van por otro sistema, porque la UPA puede atender, por ejemplo, en San Javier, Río Negro, que tienen este problema, está instalada ya de hace un tiempo una UPA de porte importante y filtra el agua y resuelve el problema. Es una buena experiencia ya en la materia. Pero sirve para una ciudad como San Javier. Para unas más pequeñitas que tienen una escuelita rural y 50 casas, no. Habría que hacer o más pequeñas o ir por otro camino. Pero lo cierto es que OCE tiene que encontrar el camino rápidamente, ¿no? Gandini, ¿cómo se llega a detectar estos casos de más de 130.000 personas que consumen agua con altos niveles de arsénico? Teniendo en cuenta y repasando un poco los efectos que tiene en la salud, en la propia página de la Organización Mundial de la Salud se ven los efectos cuando, por ejemplo, hay efectos agudos o efectos a largo plazo. No es por los efectos en la población, porque en realidad tiene efectos sobre la salud humana en una exposición a largo plazo. Hormigueo en las manos, los pies. Claro, pero ahí estamos hablando de niveles quizás superiores a 50, ¿no? Y acá estamos hablando entre 10 y 20. Vamos a entendernos, en países como la Argentina, el aceptado es 50 y hay hasta 100 lugares. De hecho, en la página de la OMS no figura Uruguay como uno de los países con problemática. Ante un problema grave de salud. No es una emergencia. Pero queremos ser lo primero de la clase en materia de salud. Uruguay tiene esa disposición. Yo hablaba con el ministro de Salud Pública, con Salinas, y él me decía, bueno, lo tenemos que hacer en 2 años. Es un tema que está pendiente, no se ha hecho nada. No es un problema grave de salud, un problema de salud hoy, pero lo puede ser. Cánceres, por ejemplo. No hay evidencia de eso. Sí hay se habla de evidencia, cáncer de piel, cáncer de hígado. Hay problemas de hígado, de riñones, diabetes 2. Hay consecuencias de distintos tipos en la exposición al arsénico, que hay países que la tienen mucho mayor que nosotros. ¿En esas zonas del país los índices de estas enfermedades son normales o sean por lo menos elevados? No se ha detectado el arsénico a partir de análisis de consecuencias en la salud, sino más bien a partir del análisis del agua que se extrae de esos pozos, que obviamente se analiza para comprobar su potabilidad. En tanto, el límite está fijado en 20, es agua potable. Cuando empieza a regir una norma nueva que dice en 10, entonces empezamos a tener que cambiar los procedimientos de extracción y el filtrado de esa agua para llevarlo a 10. No en todos los lugares, o se tiene unas 800 perforaciones, casi 300 tienen este problema. Bueno, ahí hay que resolver ese 30% de perforaciones. Y ahí hay que aplicar una solución para cada caso. Le reformulo la pregunta que hacía Lorena recién. ¿No se han hecho estudios para determinar si hay efectos o consecuencias en la salud de la población de esa zona? No hay datos. No lo conozco. Bien. No creo. Gandini, ya para cerrar también con este tema, ¿OCE tiene la capacidad económica de invertir 30 millones de dólares en este proyecto que hasta ahora no era prioritario? Probablemente tenga que hacer un proyecto de financiamiento y de mantenimiento de todas estas plantas. Asociándose con OCE privados, tiene que operarla, obviamente, pero puede hacer un proyecto a mediano plazo. OCE está frente a grandes proyectos, más grandes que este, saneamiento en todo el país, un proyecto de arriba de 1.000 millones de dólares, el proyecto Neptuno, que es muy importante, que tiene que ver con la calidad del agua también, pero en este caso superficial, la que nos abastece a todos nosotros, a partir de la extracción de agua en la zona de Arasatí, desde el Río de la Plata, y complementar la fuente que es el río Santa Lucía. Eso es una inversión que supera los 200 millones de dólares, pero hay que hacerla también. Y esta, que decíamos, bueno,
Esas otras son muy importantes, pero esta no deja de ser lo menos, es prioritaria. Por lo tanto, OCE tiene que trabajar también en su ingeniería financiera y en los respaldos que hay que darle para que acometa estos grandes desafíos. Gandini, ya para cerrar el cambio de tema, usted planteó que tiene algunas dudas sobre el proyecto de Cabildo Abierto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años. ¿Cuáles son esas dudas? Bueno, yo lo que he dicho es que ese proyecto no lo hemos conversado. Yo no tengo noticias de ese proyecto más allá de lo que he leído en la prensa y de su repartido. No ha sido producto de discusión en bancada, más allá de la información que nos dieron nuestros compañeros de comisión de que se comienza a tratar antes que otros temas. No conozco que haya un compromiso de votarlo primero que otros, no conozco un compromiso que haya de votarlo. Por lo tanto, hasta que no lo tratemos en los ámbitos que corresponde, yo no tengo una opinión definitiva. Pero los primeros conceptos, porque Mieres, por ejemplo, ya se manifestó, integrante de la coalición por el Partido Independiente, ya se manifestó, dijo que está totalmente en contra de esa idea de liberar a presos, sobre todo con las características de, por ejemplo, los de Domingo Arena. Porque estarían incluidos en ese proyecto. Sí, agrego, por ejemplo, la opinión de Sanguinetti, que hoy se refleja en la diaria, que, bueno, lo ve con buenos ojos, pero que no es un momento oportuno tampoco, hasta, por ejemplo, no se salga de todo el tema de la LUC, ¿no? A ver, yo normalmente nunca estoy totalmente en contra de nada. Primero hay que conversar las cosas y para no cerrarse hay que dejar alguna puerta abierta. Todo se puede conversar. Lo que se propone a mí me genera alguna reacción contraria. Y lo principal no es la edad. Puede estar fijada en 65 o en otra. Lo que primero me tendrían que convencer es que la disposición genera un resultado automático. Cumplió 65, va para la casa. O sale la ley, tiene más de 65, va para la casa, salvo un par de excepciones. Claro. No interviene el juez. Ya existe un mecanismo para que los mayores de 70, si el juez los dispone, terminen de cumplir su condena con prisión disciplinaria. Pero hay un juez, que es el que determina los antecedentes, la peligrosidad de esa persona, que la puede seguir teniendo según el delito que cometa, y las condiciones que tiene para cumplir prisión domiciliaria en su hogar, etc. Siempre el juez tiene la última palabra. Esto sería automático. Bueno, yo quisiera mirarlo. Afecta a unos 200 privados de libertad en total, en casi 14.000, no mueve la aguja en materia de hacinamiento, pero todos sabemos que tiene un componente específico que está vinculado a quienes están privados de libertad en la cárcel de Domingo Arena. Es un tema bien complicado. ¿Ese tema qué opinión, qué consideración le merece? Bueno, el mismo. Siempre, a mi juicio, tiene que terminar de opinar la justicia. Pongamos en 65 años, establezcamos que algunos delitos no pueden beneficiarse y dejemos que el juez tenga la última palabra. Me hace un poco de ruido, porque yo estoy defendiendo la LUC que voté. Y la LUC, la Ley de Urgente Consideración, establece que los delitos más graves no tienen más el beneficio de la libertad anticipada. Es decir, quien cometió violación, homicidio intencional, rapiña con privación de libertad, etcétera, etcétera, no se benefician con la libertad anticipada. Tienen que cumplir la pena total, es decir, cumplimiento efectivo de la pena. El juez le dio 3 años, no puede salir al año. El juez le dio 3 años, cumple 3 años cuando cometió esos delitos. Esto no es una libertad anticipada, también es verdad. Es un cumplimiento del resto de la pena en domicilio, pero tiene esa similitud. Entonces, por un lado, yo digo, con delitos graves no transo, y por otro lado, no me importa casi ningún delito que haya cometido y dispongo la libertad anticipada por otra razón que es la edad. Al menos merece discutirse. Yo lo primero que merezco es que me lo expliquen, que me den argumentos. Lo que no estoy es que alguien negocie por mí. Si hay una negociación, yo no la conozco. No soy parte de ella y mi voto no está comprometido en ella. Gandini, muchas gracias por estos minutos. Con muchísimo gusto. Y por su disposición a dialogar con nosotros, como siempre. Gracias. Cerramos.